El problema para vos. Bueno, estábamos en que... ya estás pronto, ¿no? Sí, sí. Bueno, había una característica, aunque había gente que estaba especializada en la parte que tenía que ver con los interrogatorios y por supuesto los oficiales que tenían que registrar participaban y se turnaban, había además el criterio desde el punto de vista de ellos muy inteligente en el que tenía que participar prácticamente todo el cuartel. Todos los militares tenían que participar los médicos, los enfermeros. Es decir, así como se daba la orden del día en un cuartel donde decía guardia de retén, fulano, fulano y fulano, guardia externa, fulano, 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 con tal oficial, etcétera. También decía, bueno, en el rubro interrogatorios también tenían que rotar absolutamente todo el mundo. ¿Eso es para qué estaba hecho? Y estaba hecho para que nadie pudiera decir, ellos hicieron esas cosas, pero yo no las hice. Es decir, era una manera de protegerse y de protegerlos a todos, ¿no? Bueno, digamos, a grandes rasgos, esa es la metodología. Creo que no interesa y si yo prefiero no referirme, pues simplemente por un problema de pudor, a lo que tiene que ver con la técnica, que seguramente podés obtenerla. Hay manuales y hay escritos y toda la historia. Lo que hubo una experiencia muy especial que es la que tuvimos los rehenes, los que nos juntamos el otro día ahí en lo de Pepe, con Engler y todo ese Pepe y Engler que salieron muy mal. Hoy uno es un médico destacado y otro es un referente político en este territorio, ¿no? En determinado momento consideraron que 9 dirigentes de la organización, desde el punto de vista de ellos, según lo expresaban, podíamos generar lineamientos, ideas fuerza, documentos que podíamos encontrar la manera de hacerlos llegar. Creo que es a raíz precisamente de un documento que logramos sacar que se tomó esa medida. Entonces nos sometieron a un régimen muy especial. El coronel encargado de ese operativo dijo públicamente, bueno, ya que no pudimos matarlos cuando cayeron, los vamos a volver locos. Esa cita, bueno, fíjate que uno murió en el calabozo de los 9, Adolfo Bassen, y 2 quedaron trastornados como consecuencia del régimen al que fuimos sometidos, y luego cuando encontraron los parámetros normales de la vida se reintegraron y son figuras destacadas, cada cual en sus actividades. Entonces, ¿en qué consistía eso? Bueno, consistía que de los 13 años que estuvimos presos, yo estuve en interrogatorios el primer año, unos 10 meses de interrogatorio corrido, con un par de internacionales al hospital, en silla de ruedas, esas cosas. Y después de eso hubieron unas negociaciones en las que participamos, tuvieron lugar en los cuarteles, pudo haber llegado a buen puerto, finalmente no llegó. Hay libros sobre ese tema, no creo que sea el tema para explayarse en esta charla. Y fuimos sometidos a un régimen que incluía una total incomunicación entre nosotros y con el mundo exterior. La Guardia tenía prohibido hablar con nosotros. Con un régimen de media ración alimenticia que generalmente se reducía. Entonces, tanto que recuerdo una vez nos dividieron en grupos de A3 y a mí me tocó estar con el Pepe y con el Niato, que no nos vimos, pero que logramos comunicarnos a través del muro reinventando el morse, digamos. Nos hablábamos a golpe de nudillo.
Entonces solían no darnos agua. Bueno, generalmente estábamos en calabozo bajo tierra, sin aire, corrían las ratas por ahí, hasta la guardia no quería bajar a donde estábamos nosotros. Nunca nos vimos las caras en ese periodo. Bueno, era un debilitamiento en ese sentido. Entonces había que acorazarse de alguna manera. Y aunque eso no incluía, aunque a veces lo había, golpes o plantones, digamos, yo estuve antes de eso, y ahí afortunadamente, digo, no hay mal que por bien no venga, a partir de eso yo escribí una novela. Yo estuve de plantón en un gallinero de 17 días, parado, en verano, el calor daba contra las chapas del gallinero, me sentí afectuosamente vinculado con las gallinas, que no me molestaban para nada, solo que me llenaron de piojillo y el sol calentaba las chapas y las chapas mi cabeza, y si apretaba los dientes tenía la sensación de que la materia gris, la que me iba quedando, me salía por los oídos. Bueno, solían no darnos agua cuando estábamos en los calabozos. Aprendimos a reciclar los orines. También para eso se desarrolla un ingenio, una técnica. Cervantes, que estuvo preso, escribe en algún momento dos cosas que escribe que tiene que ver con esto que estamos conversando. Una, que los presos son capaces de inventar oficios que no existen en el mapa. Y la otra cosa, en otro pasaje, dice que los naufragios que se pueden contar no han sido tan malos. A lo que yo agrego, para los que los podemos contar. Entonces, bueno, la orden era darnos una taza de agua. Ellos cumplían con la orden, pero los oficiales, que eran muy ingeniosos, una vez que se servía la taza de agua, la estrellaban contra la pared. Entonces se reciclaba. El sistema de reciclar los orines era que cuando disponíamos de una lata, porque nos llevaban al baño una vez por día, como dicen los buenos chefs, se deja reposar para que se depositen las sales, se deja para que adquiera la temperatura ambiente, y luego te queda un champagne para fin de año. Y bueno, entonces con la comida lo mismo, nos hicimos insectívoros en algunos casos, aprovechamos absolutamente todo, las uñas, todo lo que fuera. Digamos, nuestra militancia en ese momento consistía en sobrevivir. Era nuestras resistencias que no pudieran con nosotros, que si además, como no sabíamos, el carácter de rehenes era que nos habían comunicado que cualquier acción de la organización que se produjera, nosotros estábamos condenados. Y nos explicaron, a mí me explicaron muy claro, que era muy fácil porque se simulaba una fuga y bueno, y ahí terminaba la historia. Entonces, como para que no creáramos vínculos con la guardia en el lugar que estábamos, cada 3-4 meses nos trasladaban. Entonces, cada vez que se producía un traslado era la incertidumbre de no saber si era para hacerte la boleta y despacharte, o simplemente un traslado, que no era tan simple, porque cada vez que llegabas a un nuevo cuartel, todo comenzaba de nuevo, el plantón del primer día, la ración escasa, los golpes primeros, para que no te pienses que llegaste al Edén. Y bueno, y ahí fuimos sobrellevándola. En el caso con el ñato, que afortunadamente los dos teníamos buen humor, entonces se daban situaciones, discutíamos a través de las paredes, pero discutíamos de política, yo recuerdo una pelea que tuvimos, porque como jugábamos al ajedrez, él había inventado en la pared y colocaba las marquitas, y yo en un papel que lo tenía en el piso como si fuera papel
Entonces nos inventamos un ajedrez así. Y una vez tuvimos una discusión muy fuerte sobre la ubicación de un alfil, que él decía que estaba en tal casillero y yo decía que estaba en tal otro. Y sin lugar a dudas yo tenía razón, ¿no? Eso, hasta hoy estoy convencido de eso. Entonces, en determinado momento que se puso toda la atención, venía en esa discusión. Entonces yo le conté, le digo por teléfono, a veces tengo la sensación de que discutir contigo es como estar hablando con la pared. Entonces oigo del otro lado la distensión en una carcajada que no esperaba el comentario, como la vez que me llamó para preguntarme si me habían entregado los artículos de limpieza, de higiene. Y yo le dije, sí, porque a veces te lo entregaban. Entonces, ¿te dieron antisudoral? Sí, le digo. ¿En barra? Sí, le digo. Bueno, chupalo. ¿Cómo chupalo? Sí, ¿no ves que tiene alcohol, idiota? Entonces brindamos y aquello era un escocés. Entonces, bueno, generalmente no se tiene muy presente, pero la introducción del humor en situaciones de esa naturaleza te hace menos tensa la tensión, digamos, ¿no? Digamos, y bueno, digamos, esa fue más o menos la peripecia y otro tipo de cosas que te acentuaban, digamos, en una oportunidad, un dolor de muela, o sea, en esa situación que no te atienden, te vuelve loco. 3 noches ahí que no podías dormir con el dolor de muela, finalmente te pasan al odontólogo y el odontólogo te dice, mira, aquí no podemos tratar, no tenemos anestesia para lo que yo le propongo es extraerle todas las piezas para que no haya problema. Entonces, además por el tipo de alimentación teníamos todos las encías subidas, los nervios a flor de temperatura, y bueno, digamos, pero fueron experiencias interesantes. Ahora, si te queda algo para preguntar, dale. Y no sé, le puedo proponer las preguntas que tenía y si quiere elegir una, porque... Me vas a obligar a ir a buscar los lentes. Ah, perdón. Así que además de esto, de niño me imaginé que no entendí cómo puedo, por cuáles ideales esto, y por los ideales por los que sigo militando, digamos, por lo que decían los primeros cristianos en el libro Hechos, después de los Evangelios, que decían que tenían todo en común y cada cual retiraba según sus necesidades. Esa es una formulación del socialismo. Evidentemente los primeros cristianos estaban influidos por Marx. ¿Cuál para ustedes los principios? ¿Cómo es el mundo bajo la capucha? Oscuro. Pero así todo, hay un poema de un compañero donde dice, hoy me sacaron la capucha, ahora, justo ahora que tengo ganas de llorar. ¿Se puede decir que usted superó las torturas? ¿Hasta dónde la tortura lo hizo llegar como usted es esta? ¿Qué forma de lucha consiguió para no aflojar? Bueno, digamos, yo te hago, son muy puntuales las preguntas. Yo te digo lo siguiente, en la noche que salimos, nosotros salimos los últimos, no salimos por la amnistía. Nuestra libertad se debió a una ley especial que, de acuerdo al régimen de, de prisión que tuvimos, el régimen de reclusión que tuvimos, se computaba cada día por 3. Es decir, que yo a esta altura, haciendo un cálculo, tengo años a favor. Digo, cualquier eventualidad puedo hacerlos valer. Entonces, quedamos los últimos en un penal que estaba vacío porque nos habían trasladado al penal. Nos llevaron a la cárcel central donde nos hicieron los documentos y ahí pudimos hablar porque nos negamos a entrar al calabozo.
porque nos estaban haciendo los documentos de identidad para ser liberados al día siguiente, era lo que suponíamos. Entonces yo tuve oportunidad de conversar con distintos compañeros. Entonces vos fijate, y llegas a la conclusión que cada uno tiene dentro suyo un testigo que de alguna manera representa el libre albedrío bíblico, donde cada uno elige lo que está bien y lo que está mal. Ese uno tiene la capacidad de elección. Y uno siente además que hay un testigo que nos está mirando dentro. Entonces yo hablé con un compañero que me llamó hace poco por teléfono, el negro Viana, que me dijo, ¿y cómo no iba a resistir si yo pensaba, les preguntaba en quiénes pensaba, si yo pensaba en mi hermano Lumumba. Y hablé con Zaffaroni, que era un cura, y Perluí, que eran cura, uno pastor y el otro cura católico. Nosotros teníamos curas y pastores protestantes y monjas que estuvieron presos. Y bueno, ellos pensaban en Jesús. Muchos respondían el Che. Yo tenía la presencia de mi hija o la presencia de mi padre, digamos, todo tiene su testigo, digamos, que en última instancia llega un momento en que uno tiene la tensión de valorar si yo cedo a estas presiones, mucho más presionante va a resultar el no poder mirar a los ojos a mis compañeros, a mis padres, a mi hija. Digo, esa es una razón que rebasa los límites de la estructura ideológica. Esto es válido para el musulmán, para el judío, para el cristiano, para el marxista, es válido para el género humano, digamos. La otra cuestión, que no se necesitan condiciones especiales, que es inherente a la condición humana el acto de resistencia. Y resistencia incluye indefectiblemente la dignidad. Sin dignidad no hay resistencia. Entonces uno defiende su condición, defiende su dignidad. Aparte, los que éramos dirigentes de la organización, que teníamos un caudal de información que podía ser proporcionado en un interrogatorio, estábamos psicologiados lo suficientemente firmes que era preferible un dirigente no puede decir una palabra. En primer lugar, porque el caudal, el bagaje de información que tiene desquicia, como se desquició la organización, porque hubieron dirigentes que se comportaron con una indignidad, como Amodio Pérez, o Piris Budes, o Alicia Rey Moraes, que nos destruyeron por dentro. ¿Por qué? Porque no solo sabían lo que sabían, sino que sabían quién sabía. Entonces los hacían recorrer los cuarteles y indicados. Y además por otra razón, pero la otra razón viene después, viene como razonamiento. Y es que si vos cedés en un tranco de pollo, por ahí se abre una brecha muy grande. Quiere decir, entonces se dio, entonces por ahí hay que seguir golpeando para que se sigan abriendo todas las brechas. Digamos, esto es un comentario general, no individual, digamos. Esto que te estoy diciendo es válido para la globalidad. Y a ver qué otras preguntas tenés acá. ¿Cuál fue su peligro en estos aislamientos? Bueno, la cuestión ahí es que la realidad tangible no era vivible. Es decir, no tenías nada de nada, te sentabas en el piso, no tenías lectura, no podías escribir, no tenías un rostro humano, no existía el sol, nada. Entonces, la realidad se desarrollaba en el mundo de la imaginación, de los sueños, de la fantasía. Eso tiene un riesgo, que podés quedar empantanado en eso. Algunos compañeros quedaron empantanados, tal vez uno mismo haya quedado empantanado, tal vez siga ahí, no lo descartes. Esto puede ser la entrevista con un alienado. ¿Qué fueron las primeras cosas
que fueron las primeras cosas. Bueno, nosotros salimos en medio de un clima muy especial. Estábamos en Cárcel Central, la muchedumbre estaba afuera. A veces nos callábamos entre nosotros y sentíamos retumbar en el muro: Tupa, hermano, aquí los esperamos. Bueno, el encuentro con mi hija, que estaba ahí entre la multitud. Bueno, hicimos la conferencia de prensa. Después me sacaron los compañeros al hogar de ancianos donde estaban mis padres, que hacía años que no los veía. Entré ahí con los compañeros y estaban mis padres acostados, y mi madre, como todas las madres, me mira, mi viejo me mira como si yo hubiera faltado de casa un fin de semana, y mi madre, muy seria, me mira y me pregunta lo que preguntan todas las madres: ¿comiste? Y después me tomé unas grapas. Y después me fui al mostrador, o antes, no sé, no recuerdo el orden. Y después nos quedamos en un convento franciscano, conventuales, para reorganizar el movimiento y además por un problema de seguridad. La primera noche que estuve en un apartamento me perdí, no encontraba el baño. Y cuando llegué al baño me quedé mirando la puerta y alguien que sintió ruido me preguntó: ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que tenés? No, nada, digo, la puerta. Entonces ese mecanismo que vos tenés integrado como un reflejo condicionado a lo Pavlov, de que llegás frente a una puerta y manoteas el pestillo, yo lo había perdido porque estuve 13 años sin abrir ni cerrar una puerta. Entonces, claro, todo eso tuve que reintegrarlo. ¿Cómo ha vivido las elecciones de este año? Con una preocupación que todavía la tengo. ¿Te das cuenta que tenemos que gobernar? ¿No te crees que el grano de anís? No sabes lo sencillo que es que estar en la oposición. ¿Cómo siente usted que sobre el pueblo uruguayo? Bueno, las heridas que influyen en el pueblo uruguayo en este momento es que el 50% de la población está por debajo del índice de pobreza, que el porcentaje de desocupación es muy alto, que hay desnutrición infantil, que hay niños que mueren por desnutrición. Esas son las heridas que hoy castigan al pueblo uruguayo. Esos son los temas primeros y esenciales: trabajo, alimentación, que tienen que estar en el primer punto del decálogo de un militante que tiene una opción de gobierno. Y con respecto a las torturas, ¿usted piensa que hay algo? Mira que temita, Pao. Qué lindo, ¿eh? Arreglo. Adiós. Que se divierta. Claro, es mi hija, entonces ese tema para ella. Ella tenía 5 o 6 años cuando a mí me detienen, y cuando se tocan temas así. En fin. ¿Qué me preguntabas? Yo tenía, porque como vuelvo desde allá sin haber vivido todos esos años, tengo la imagen de eso. Me pregunto si en el pueblo uruguayo hay algo con respecto a las torturas. Y bueno, digamos, lo que hay en este momento es, yo te diría que globalmente no, que es otra generación, que son otras preocupaciones, que son las preocupaciones que pasan por lo que te acabo de decir. Digamos, en un país donde hay 3 vacas por habitante y la segunda reserva pesquera más importante del mundo, que haya desnutrición es una vergüenza nacional. Han pasado muchos años, la gente que fue tocada por la represión tiene reservas suficientes como para recomponerse. No creo que ninguna conducta de ningún dirigente político ni ningún militante pase ni por el odio, ni por el rencor, ni por la venganza, no creo que pase por ahí. Nosotros en este momento lo que estamos reclamando junto o capitaneados por la Comisión de Madres y Familiares de los Desaparecidos, la devolución de ese botín de guerra que hasta en los días de Troya se devolvía cuando entregan a Héctor, por ejemplo.
el resto de los compañeros desaparecidos. Hemos recuperado los niños y después tendremos la batalla, o seguimos con esa batalla, de los compañeros desaparecidos en Argentina, en Paraguay y Chile, que allí también tenemos desaparecidos, pero eso es, ya intervienen factores de otra índole, digamos, no rigen las leyes territoriales, y bueno, en esos parámetros nos manejamos. Más en lo actual, lo que pasa ahora. Sí, digamos, lo importante es cómo estructuramos una enseñanza que esté a la altura de las necesidades de la globalización, de cómo modernizamos el país, de cómo aseguramos fuentes de trabajo sólidas para todos los uruguayos, de cómo aseguramos una alimentación y logramos, como decía el fundador de esta tierra, José Artigas, que los más infelices sean los más privilegiados. Eso lo decía a propósito de la distribución de tierra. La tierra tiene que ser distribuida con la prevención de que los más infelices sean los más privilegiados. En primer lugar, los gauchos pobres, los indios, que tienen el principal derecho, con la formulación de Artigas. Digamos, en este momento nuestra preocupación pasa fundamentalmente por ese lado. Es el gran desafío que tenemos. En mi concepción personal te diría que no hay metas, que la meta es el camino, que estamos en camino desde que empezamos a militar y por ese camino iremos transitando, tropezando, zigzagueando, pero estamos en un camino, hemos llegado hasta aquí, no es una meta, donde llegamos no es una meta, sino que es parte de un camino donde hay que mostrar capacidades que desde la oposición no se desarrollan. Ningún movimiento guerrillero que toma el poder se ha preparado a otra cosa que para tomar el poder, no para ver qué se hace con el poder una vez que se toma. No estamos en el caso de un movimiento guerrillero que tomó el poder, sino que estamos en el caso de un movimiento político heterogéneo que ha llegado al gobierno, y el gobierno no es el poder. Y tenemos que aprender a relacionarnos con lo que va a ser la oposición. Tenemos que establecer un relacionamiento institucional y responsable con las Fuerzas Armadas, con las fuerzas policiales, y tenemos que tener proyectos y respuestas para todos los rubros donde se necesita una acentuación de la justicia social, que es la gran carencia que tiene un país con recursos como para exportar proteínas a todas partes del mundo, mientras acá hay niños que reciben raciones de leche cada 3 días. No hay nada más subversivo que el hambre, ni nada más incalificable, atormentador, sobre todo para el que la padece, que el vivir bajo un índice de pobreza y sentir que los niños y los hijos están creciendo con todas las lacras de la desnutrición.